que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos tristes, pero estamos también aquí para recordar por siempre a Fidel Castro. Estamos aquí para recordar por siempre a Marcos Ana. Estamos aquí para recordar por siempre a Bernardo Álvarez, a Concho Quijada. Estamos aquí para saber que en Venezuela celebramos con mucho orgullo los 90 años de Fidel Castro, que ayer nos dejó, y que por iniciativa del presidente Nicolás Maduro se hizo este libro, Fidel y la Revolución Bolivariana, que se presentó en el Teatro Teresa Carreño en agosto de este año, por iniciativa del presidente Nicolás Maduro y con la coordinación editorial magnífica, perfecta, de Ingrid Carvajal Arroyo. En el prólogo de este libro, el presidente Nicolás Maduro decía: nuestro pueblo siempre lo admirará, a ese Fidel héroe de la Sierra Maestra, Fidel el del gobierno para el pueblo, Fidel el de las grandes concentraciones populares en cualquier país del mundo, Fidel el amigo de Chávez, Fidel el del béisbol, Fidel el del Alba, Fidel el gigante. En este libro, que recorre toda una relación de Fidel con Venezuela, hay palabras de Fidel Castro Ruz de 2007, en donde dice: es que la grandeza de Bolívar sobrepasa todos los límites, y palabras de Chávez también en 2007, donde dice: tú nunca morirás, te quedaste para siempre en este continente y en estos pueblos, y esa revolución que el Che sí lo dijo, está viva hoy más que nunca, y nos encargaremos, Fidel, tú lo sabes, de seguir avivando la llama por todos estos pueblos. Hoy, en compañía de Wilmar Castro Soteldo, de Luis Brito García y de Isidoro Hugo Duarte, queremos hacer un programa especial en vivo, rindiendo un homenaje a la memoria viva de Fidel, y tenemos aquí uno de los principales legados que nos ha dado Cuba en los recientes años, la biblioteca familiar, el habernos dado ese método Yo Sí Puedo, que nos hizo declararnos como territorio libre de analfabetismo. Si alguien tiene en su casa esta biblioteca familiar hecha en Cuba, tiene los mejores libros escritos en todos los tiempos. A ver, ¿quién empieza? Wilmer. Era por orden de edad, pero bueno. ¿Será? Bueno, entonces tú. No, muchas gracias, Alcira, y compartiendo contigo y con todos los pueblos luchadores del mundo esta triste noticia de la desaparición de dos grandes amigos, de dos grandes maestros también, porque Bernardo Álvarez, nuestro hermano, fue un gran maestro, y por supuesto ese gran maestro nuestro desde la infancia en las luchas revolucionarias, como lo fue el comandante Fidel Castro, que ayer en la noche nos dejaba, como igual nos dejó el compañero Chávez. Creo que es el momento en ese tránsito a la eternidad de recordar esas grandes enseñanzas, ¿no? Y yo, que tuve el honor también, con toda seguridad como ustedes, de compartir momentos estelares con el comandante Fidel en el nacimiento del Alba, en las batallas contra el ALCA que libramos allá en La Habana, y con sus orientaciones pues íbamos allí llevando adelante esa gran creación, al igual que esta biblioteca, como lo fue la Operación Milagro, que fue una experiencia maravillosa, y descubrir esa alma noble, sublime, amorosa de Fidel, que quisieron demonizar por todos los medios y nunca lo alcanzaron. Yo creo que
es allí su grandeza, pues. Esa grandeza que Sor Juana Inés siempre destacaba en sus obras sobre la grandeza de Cristo. Esa grandeza la tuvo Fidel y la tuvo Chávez. Sí, Luis, tú lo conociste, tú estuviste en 2 o 3 oportunidades con él. La última vez que recordamos que compartimos fue en 2006 cuando la Feria del Libro de La Habana. Ajá. Y tú has seguido todo el proceso de la Revolución Cubana. Tuvimos que ser nosotros quienes te diéramos la noticia esta mañana cuando veníamos al canal. Han pasado algunos minutos, pero yo creo Sí. que hay cosas que decir, sí. Bueno, sí, tuve la fortuna de compartir algunos momentos siempre en torno al libro. Una vez que fui jurado del Premio Casa de las Américas del año 1977, después en 2006, como tú dices, bueno, fueron conversaciones de Fidel con grupos de escritores, así. Entonces, pero siempre con palabras esclarecedoras. En la última, Fidel, por ejemplo, denunció y señaló el progresivo monopolio de la producción de alimentos por unas 5 megatransnacionales y cómo se estaba avecinando una época de hambre en el mundo. Entonces, siempre su pensamiento era muy pertinente. Ahora, lo importante es que con Fidel se nos va a toda una época. Yo recuerdo cuando de adolescente seguía aquellas inciertas noticias sobre un pequeño grupo de hombres que está desafiando una dictadura en la Sierra Maestra de Cuba. Con nuestra adolescencia y nuestra juventud se confunde el triunfo, cómo Fidel hace lo imposible, que es oponerse a la primera potencia imperialista de la tierra. No solo oponerse, sino resistirla, resistir una invasión, ser el centro de una crisis mundial que estuvo a punto de desatar una guerra nuclear, mantener a pesar de un bloqueo un país socialista, darle educación, salud, todas las facilidades para una vida digna a la población, claro, con la colaboración de los propios cubanos, mantenerse contra viento y marea durante épocas difíciles y terribles, hasta que la marejada latinoamericana comenzó a inclinarse hacia los gobiernos progresistas, ¿no? Finalmente, pues está, entre otras cosas notables, el retiro voluntario del poder. Él sintió que en un momento, pues quizás previendo su final físico, esto no debía significar un traumatismo, debía haber una evolución institucional. Y por eso, bueno, está su hermano en el mando de Cuba y de la Revolución Cubana. Ojalá que logre mantenerla con el mismo prestigio, la misma fuerza y la misma voluntad con que lo hizo Fidel. Entonces, Fidel es uno de los mandatarios más importantes del mundo. Su ejemplo, bueno, primero Cuba y él son conocidos en todo el planeta. Todo el mundo tiene una opinión sobre él, yo creo la mayoría favorable, otros muy desfavorables, pero es una de las personas más conocidas en el mundo. La gesta de él, su obra también es una de las más aclamadas, siendo Cuba un país comparativamente pequeño en su extensión y en su demografía, ha tenido una significación dentro de Latinoamérica y el Caribe, dentro del hemisferio americano y dentro del mundo, extraordinaria al excitar las esperanzas de la gente, al volverse blanco de todas las agresiones de un imperio que está ya como en decadencia, y al señalar un camino de esperanza. En un momento prácticamente toda América Latina y el Caribe vio que el sendero del triunfo andaba por la senda de Fidel. Por ejemplo, la revolución sandinista las cursó y triunfó en Venezuela. No pudo ser así. También Colombia y la FARC pues, actualmente están en proceso de paz, de concertación de la paz, pero la significación de Fidel ha sido definitiva, no solo para Cuba, para América Latina, el Caribe, para América y para el mundo. Sí, Isidoro entendió la revolución bolivariana desde muy joven, pertenecía a esos movimientos de solidaridad que en Uruguay, como en muchos países, surgían para acompañar a Cuba. Y Isidoro también estuvo con nosotros, estuvimos juntos en esa feria de La Habana en 2006, donde Venezuela fue el país invitado de honor. Esta mañana nos enteramos de esa noticia que empezó a circular en la madrugada.
Mira, es que Fidel de alguna manera ha ocupado casi todos los espacios de la vida de millones de habitantes del mundo, muy especialmente de América. Y yo te diría de que, tal como lo acabas de decir, a muchos jóvenes nos despertó y nos indicó caminos, nos indicó formas, nos indicó las esperanzas que decía Luis recién. Abrió una serie de cauces que realmente, por allá por los años 56, que comienza la gesta y el triunfo o la llegada, por lo menos de la parte de combate de la revolución en el 59 a La Habana, pues significó, yo diría, que la salvación ideológica y sentimental y emocional de millones de habitantes. Como tú decías, yo también fui joven, como todos nosotros, y en aquella época yo era muy católico, extremadamente católico. Cuando comienza la gesta de la Revolución Cubana, yo empiezo a ver que había algo distinto de toda esa doctrina y esa ansia que yo tenía de cumplir con la fe de la religión católica, completamente, todos los días siempre en conflicto, porque no siempre uno podía cumplir con lo que la Iglesia de alguna manera te pedía en tu conducta personal. Y uno de los aspectos donde entró el conflicto fue la actitud que asumió ciertos cleros, como asumen, por ejemplo, aquí en Venezuela, ese clero casi fascista que tenemos de los curas del nivel superior, ¿no, verdad? Y en aquella época también, en distintos grados, también existía. Tuve que irme de la iglesia, perdí la fe en la Iglesia Católica. Quizás si hubiera habido un papa como el que tenemos actualmente, Francisco, es muy probable que muchos católicos que se fueron, entre otras cosas, por el fareicismo que tenía la jerarquía de las iglesias católicas de nuestra América, no se hubieran ido. El 17 de abril de 1961, cuando comienza la invasión, creo que fue en el 61, 17 de abril, cuando comienza la invasión de Bahía Cochinos contra Cuba, con todos aquellos de los cubanos gusanos de Miami y organizado por el gobierno de aquella época de Kennedy, ese día nosotros, muy jóvenes, organizamos inmediatamente un grupo, fuimos 19 personas que nos anotamos para irnos a Cuba a defender la Revolución Cubana. Eso fue la Revolución Cubana, eso fue Fidel, que nos transformó a muchísimos. ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Con esta frase de Isidoro hacemos un corte y venimos con más en un momento, con este programa especial de la Librería Mediática en vivo, dedicado a exaltar la memoria de Fidel Castro y su legado. Ya venimos. Ya vuelve la Librería Mediática. Guerra de cuarta generación. Análisis, contenido, experiencia, constancia. Guerra mediática, desestabilización, guerra no convencional, guerra sucia, sabotaje, corporaciones, boicot, terrorismo, serán descubiertos. La Hojilla, los martes a las 7 de la noche y los sábados a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. En nuestra patria hemos enfrentado múltiples dificultades, pero siempre hemos salido victoriosos con dignidad. El vacío lo hemos llenado con fe, esperanza y comprensión. Somos la patria de Bolívar. Somos tierra sagrada de paz y alegría. Nuestras raíces son profundas y heroicas. Somos el Banco Agrícola de Venezuela. Concurso de Escultura Barcelona Caribe. Si eres escultor, arquitecto, cultor popular, diseñador, venezolano o residente, participa. Buscamos proyectos escultóricos que representen la identidad del barcelonés. Postula tu propuesta hasta el 16 de diciembre de 2016. Consulta las bases y condiciones en www.iartes.gov.be. Continúa la Librería Mediática.
sábado, en el día de su cumpleaños número 90. Según imágenes transmitidas en vivo por la televisión local, estaba sentado junto a su hermano Raúl y el presidente venezolano Nicolás Maduro en una gala organizada por una compañía de teatro infantil. Al término de la función, Fidel conversó con algunos de los participantes en el acto. Al líder cubano no se le veía en público desde el pasado abril. Pensaban seguir y en eso llegó Fidel. ¡Vamos! Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó. Pues sí, ese día, el día anterior, habíamos estado presentando en Caracas este libro, que es un libro extraordinario de distribución gratuita, coordinado por Ingrid Carvajal, por iniciativa del presidente Nicolás Maduro y su equipo, Fidel y la Revolución Bolivariana. Esa noche que se presentó este libro, el presidente Maduro fue a acompañar al presidente Fidel Castro en agosto en esa celebración de sus 90 años. Nosotros tenemos que decir que de la guerra económica también va a salir con bien el libro, el sector libro. Vamos superando dificultades, vamos regularizando la entrada de libros nuevamente a Venezuela y vamos regularizando la presencia de nuestras delegaciones en los eventos internacionales del libro. Ayer estuve hablando con el ministro Freddy Ñañez y me informó que Edgar Páez, Rosa Fernández, Daniela Seidman, Earle Herrera, Vladimir Acosta, Julio Escalona y Luis Brito García estarán como voceros de Venezuela en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se está celebrando hasta el día 4 de diciembre. Van a estar allá, van a estar disponibles para que los periodistas puedan entrevistarlos para informar directamente sobre Venezuela. Esta ebullición del libro en Venezuela tuvo como origen no solamente el interés del presidente Chávez y luego del presidente Maduro por la democratización del acceso al libro y la lectura, sino también todo el apoyo que Cuba nos dio, transmitiéndonos su experiencia para que nosotros también nos declaráramos territorio libre de analfabetismo a través de esa misión Robinson y a través de tantos libros que desde Cuba nos han llegado. Esta presencia internacional, valorar la presencia de un país, nos lo ha enseñado también Cuba. Cuba siempre está presente en todos los eventos, Cuba cubre todos los eventos. A través de Prensa Latina nos enteramos de fuente directa de todo lo que sucede en Cuba y Venezuela ha estado también en ese camino. Por eso nosotros decimos la guerra económica afectó al libro y gravemente, pero estamos recuperándonos y con la participación del ministro Freddy Ñañez y su equipo y el interés que demuestra en el tema el presidente Nicolás Maduro, vamos a superar. Luis, ¿qué hace una delegación cuando va a una feria como la Feria de Guadalajara? Como hace Cuba en todos los eventos internacionales, muchas veces hemos compartido stand con Cuba, gracias a esa buena relación entre Fidel y Venezuela. ¿Qué hace una delegación internacional cuando va a una feria del libro? Bueno, en líneas generales están previstos eventos, foros, conversatorios, etcétera, en los cuales participan los escritores, bien dentro de la feria o bien eventos paralelos que se realizan con los movimientos sociales. Cuando se va a presentar un libro, se hace la presentación. Usualmente uno se le cansa la mano firmando las portadas de los libros. Se presentan libros también de colegas, entonces se dice lo mejor que se puede de ellos. Ya la crítica dirá lo que le parezca. Y en líneas generales, bueno, se afirma la presencia de la inventividad, de la cultura, de la producción cultural en el país. Eso es lo que fundamentalmente se hace. Nuestra estadía va a ser bastante breve, como unos 3 días, y creo que va a haber después una transmisión conjunta, un programa que se va a hacer allá, incluso con participación aquí desde Venezuela del presidente Maduro. Entonces, esperamos que eso se logre, porque es bueno marcar este reimpulso del sector libro en Venezuela. Una de las características de Fidel Castro era su excelente forma de expresarse, su forma pedagógica, su buena disposición hacia la polémica inteligente. Y eso es algo que es el resultado de las lecturas, más que de los estudios formales, de las lecturas. Eso pasa contigo, eso pasa contigo, eso pasa contigo, Isidoro, que aunque es muy buen polemista, nunca me ha podido ganar una pelea, pero eso pasa con los buenos lectores. Ese legado de Fidel
que hizo que Cuba fuera un pueblo lector y un pueblo escritor, siguiendo las enseñanzas de Martí, siguiendo también el camino de Simón Rodríguez, grandes referentes. ¿Cómo influye esas lecturas de Fidel en su forma de ser, en sus ideas y en lo que ha sido y es Cuba? Mira, yo siempre recordaré al comandante Fidel como el maestro y el científico social que es y seguirá siendo, ¿no? Porque cada contacto con el comandante Fidel era una lección inolvidable. Yo tuve la oportunidad de presenciar aquella famosa anécdota que el comandante Chávez siempre destacaba cuando estaban en Canaima y Fidel metió el dedo en el agua ahí y le preguntó: Chávez, ¿qué profundidad tiene este lago? Sí, lo recuerdo. Yo fui el anfitrión, porque en esa oportunidad estaba de administrador del espacio y bueno, simplemente la enseñanza era: Chávez hay que estudiar, Chávez hay que leer, Chávez hay que estar al frente, ¿no? Y tuve la suerte en otra oportunidad de compartir con un grupo de empresarios que invitamos desde Venezuela a Cuba en esa conformación del ALBA. Y era interesante porque allá hayan empresarios egresados de las mejores universidades de los Estados Unidos en negocios y tal, estilo otro. Y Fidel planteó una especie de rueda de negocio. Me acuerdo que estábamos negociando $400 millones que Cuba iba a invertir en Venezuela en compra. Y después que termina el evento, todos estos empresarios salieron corriendo a sacarse una foto con Fidel. Todos. Y después me decían: mira, yo que estudié en Chicago, yo que estudié no sé dónde, nunca había recibido una lección de negociación tan extraordinaria como la que el comandante Fidel ha hecho, ¿no? Y así como eso, pudiéramos narrar aquí vivencias que con él tuvimos la oportunidad. Nunca olvidaré un abrazo que viniendo de Monterrey, en una cumbre de las Américas, él nos recibió a las 2 de la mañana en el aeropuerto. De ahí fuimos a la residencia oficial, estuvimos conversando. El comandante Chávez le dijo que yo era piloto de avión Mirage y tal, y lo otro. Al día siguiente nos despedimos y cuando ingresó al avión, sabía el asiento donde yo estaba, me agarró y me preguntó: ¿qué velocidad vuela el Mirage? ¿Y por qué de tanto? Empezó a interrogarme como para alentarme al debate también, y después me dio una lección el de MiG. El MiG tiene estas características y tal, estilo otro. Entonces, yo creo que esa sabiduría de Fidel que te empujaba de buena manera, te guiaba, te motivaba, y eso era lo que Chávez hacía con él, ¿no? Chávez lo hurgaba, como decimos en el campo, lo cuqueaba, pues, para que él le retrucara con la delicadeza y la sublimidad que siempre tuvo, y no tenías otra opción que ir a investigar e ir a leer. Sí. Vamos a hacer una pausa, pero al volver, Isidoro, yo quiero que recordemos esa estadía en Cuba. Fue muy lindo estar allá porque Isidoro pudo entrevistar a Alarcón, que era en ese momento el presidente de la Asamblea Popular de Cuba, y estuvimos ahí. Chávez, Fidel estaban ahí. Cuando llegaron ellos, bueno, nosotros con la camarita chiquitica casi que nos batuquearon. La verdad es que fueron momentos emocionantes en esa feria de hace 10 años. Estaba empezando la librería mediática. Ya venimos con más de la librería mediática en este programa especial en el que homenajeamos la memoria de Fidel Castro. Ya vuelve la librería mediática. Dice: voy a cantar una cosa peruana. Y nosotros, Silvio cantando un vals peruano, y empezó a cantar un vals y resulta que es venezolano y tiene nombre y apellido. ¿Querés que probemos un poquitito la... Les doy la bienvenida a Venezuela Nutritiva, el comer bien para el vivir bien de nuestro pueblo. Soy Margaret Aliendres y los invito a que nos acompañen por este recorrido por parte de nuestro territorio para visibilizar las acciones emprendidas por nuestro pueblo revolucionario. Venezuela Nutritiva, sábados a las 10:30 de la mañana, por Venezolana de Televisión.
Continúa la librería mediática. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che. Bueno, seguimos acá recordando a Fidel. Isidoro nos va a contar anécdotas de esa visita a Cuba, en la que era la primera vez que nos invitaban el Ministerio de Cultura, Radio Nacional y YBK Mundial nos llevaron, porque la mayoría de las veces, el 98% de las veces viajamos con nuestros propios medios, como lo vamos a hacer ahora el 14 de diciembre, que nos vamos a Montevideo a trabajar por iniciativa particular, y con nuestros propios medios pues nos vamos allá a traer muchas novedades desde Montevideo, Uruguay, y nos quedamos allí algunas semanas. Bueno, en ese momento nos habían invitado por ser Venezuela, la invitada de honor, fue realmente impresionante. Fíjense qué frases es que de verdad que Fidel no solamente hablaba, sino escribía perfecto. Por todos los caminos de la sierra, la victoria estratégica de Fidel Castro. Fíjense qué hermoso lo que dice aquí. El ideal es una forma superior de vida en que la muerte individual no cuenta. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bella. Como bella era la poesía de Marcos Ana, que nunca odió, que realmente fue un preso político de la dictadura franquista, al que su memoria debemos honrar, no permitiendo que nadie se llame preso político sin serlo. En Venezuela no hay presos políticos. Esto sí fue un preso político, este sí fue un preso político, Marcos Ana. En este libro que nos regaló en una oportunidad Andrés Castillo, él dice: decidme cómo es un árbol, decidme el canto del río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Del poema La vida, prisión de Burgos, 1960. 23 años estuvo preso Marcos Ana de la dictadura de Franco. Y para darte, Isidoro, la palabra y nos hables de esa feria del libro de La Habana, quiero leer un somario de Gustavo Pereira, que así entonces lo traemos a nosotros porque él también está con nosotros haciendo este homenaje. Sueña con esta piedra de mar, sueña con este pájaro errabundo, sueña con el tiempo dorado de lo humano, el día bate las alas y pronto amanecerá. Sueña un poco más todavía, un poco más antes que la ciudad se eche sobre ti, Isidoro. María Alcira, cuando tú mencionas a Marcos Ana, como podrías mencionar perfectamente a Eduardo Galeano, por ejemplo, estás de alguna manera hablando de esa cantidad, de esas cientos de miles, millones de personas que son de alguna manera una respuesta a los grandes de la historia, a los muy grandes de la historia. Cuando hablamos de Fidel, justamente, podemos decir que esos millones de personas que de alguna manera están representados, nada más que por mencionar a Marcos Ana y a Eduardo Galeano, en Fidel, podemos decir también que que nosotros de alguna manera, antes de hablar de lo que tú quieres de la feria, antes de que termines esa idea, tenemos una llamada con Piedad Córdoba. Como estamos en vivo, vamos a la llamada y retomas esa idea. ¿Todavía no? Vamos entonces a continuar con Isidoro. De acuerdo. Entonces lo que yo pretendía decir es lo siguiente: a veces nosotros sacralizamos a los personajes o a los grandes de la historia, o a los grandes, aquellos que han hecho desde innumerables fechas de la humanidad, Y a veces, muchas veces, yo por ejemplo, que soy un fervoroso lector de Bolívar y de otros grandes de la historia, muchas veces me he preguntado cómo sería ser contemporáneo, cómo sería ser cercano a Simón Bolívar. Y si no cercano, por lo menos contemporáneo a Simón Bolívar. Y nosotros de alguna manera podemos decir con muchísimo, suerte, porque es la vida la que nos ha llevado a decir que somos y seguiremos siendo contemporáneos de estos grandes de nuestra historia, de la historia, por ejemplo, del siglo XX, de un gigante como Mao Zedong, por ejemplo, para mencionar a uno de los grandes que pueden equipararse con un Fidel Castro o con un Chávez. Nosotros no tenemos por qué
creer que ser contemporáneo de Simón Bolívar no tiene la misma magnitud, calidad de vida o de honor que haber sido y seguir siendo contemporáneos de Fidel Castro y de Chávez. Como ejemplos los digo. Pero volviendo a lo que tú decías y a lo que antes también estábamos comentando, estos grandes, vean ustedes en qué se ha transformado China. Y no es porque simplemente hayan habido algunos otros grandes líderes como lo han habido después de Mao Zedong, sino porque esa semilla y ese camino y esa orientación y ese creer en el pueblo con que se implementó la doctrina y la política de Mao Zedong ha dado resultado de lo que es la China. Una China que come, que se alimenta, que se educa y que de alguna manera se solidariza con el mundo y se comunica con el mundo sin pretender avasallar a ningún país. Con una relación hermana con Venezuela. Isidoro, tenemos también en pantalla para recordar lo que por las redes sociales tanto el presidente Nicolás Maduro como la doctora Cilia Flores escribieron al conocerse la noticia de la partida física de Fidel Castro. Vamos a verlo allí. Allí está el Twitter, lo pueden leer, de Nicolás Maduro. Y vamos a ver también el de Cilia Flores. Sí, acabo de hablar con el presidente Raúl Castro para transmitir la solidaridad y amor al pueblo cubano ante la partida del comandante Fidel Castro. Bueno, hubo varias participaciones del presidente Nicolás Maduro. Yo tengo afiliado al Twitter de Nicolás Maduro el teléfono y en la madrugada me llegaron varios mensajes, pero yo no lograba despertarme y cuando tomé el teléfono ya para prepararme para venir, pues encontramos todos esos mensajes que ustedes pueden ver directamente en la cuenta del presidente Nicolás Maduro. Y el de Cilia Flores lo tenemos disponible. Vamos a ver el de Cilia Flores. También Ernesto Villegas. Bueno, todas las personas, nuestras personas queridas, han estado manifestándose a través de las redes sociales. El gigante invicto comandante Fidel Castro, decía Cilia Flores, partió al encuentro con el Che Guevara, Camilo y comandante Hugo Chávez. Bueno, esas son las manifestaciones que también por las redes sociales, que son espacios también de solidaridad, han ido circulando por los medios. Isidoro, sobre la feria de La Habana. Bueno, ¿qué podemos decir de lo que es la gesta del pueblo cubano, de la cantidad de caudillos y en el mejor sentido de la palabra, aquellos individuos que se comunican de una manera hasta misteriosa con su pueblo y que lograron el triunfo de la Revolución Cubana? ¿Qué podemos decir de un pueblo que está, digamos, contribuyendo a la salud de la humanidad entera, a todos aquellos que nunca tuvieron salud y que ahora pueden tener salud porque existió la Revolución Cubana, porque existe la Revolución Cubana y porque nuestro Fidel, el Fidel que se despide físicamente, terrenalmente en estos momentos y que seguirá siendo el hombre, el eterno, ¿no, verdad? Porque ese Fidel consiguió transformar a un pueblo en un pueblo de solidaridad. Nosotros tenemos salud aquí en Venezuela, entre otras cosas, no solo por la gran contribución que hacen nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros técnicos, sino porque también a ciertos sectores de la población, enormes sectores de la población, Fidel Castro ha estado presente en cada una de las consultas médicas, en cada uno de los tratamientos que se hace de fisioterapias, etc. Por eso es que no podemos dejar de seguir diciendo, por más que algunos crean que estamos haciendo un panegírico, y no. Fidel, ese ser humano extraordinario, construyó un mundo y una forma de ser. De alguna manera influyó en un Chávez, en un gigante como ha sido Chávez. Y en todos nosotros de una u otra manera influyó Fidel Castro para bien. Ya venimos con más de este programa especial de la librería mediática, en el que vamos a hacer una parte final del programa, en el que Wilmar Castro Soteldo, Luis Brito García e Isidoro Duarte harán sus reflexiones para despedir esta transmisión especial en homenaje a Fidel Castro. Ya vuelve la librería mediática.
abusar del prójimo no está bien. Dale la espalda a acciones indebidas. Que nuestras acciones siempre sean de buena fe para así estar más cerca de alcanzar el bien común. Sé justo y haz lo correcto. Haciéndolo bien, ganamos todo. En noviembre, la Cinemateca trae para ti Somos el Sur. Cine y literatura. Estrenos nacionales. Largometrajes de ficción del cine venezolano. Y en familia, sábados y domingos infantiles. Visítanos en www.cinemateca.gov.be. 50 años de historia del cine nuestroamericano. ¿Qué logros podemos apreciar? Hay muchas cosas que se han hecho. Para ti, ¿cuál es la más importante? Venezuela también hará sentir su voz en pro de lo que es continuar el legado del comandante Hugo Chávez. Habló Boris Castellanos y esto fue Punto Crítico. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por Venezolana de Televisión. Continúa la librería mediática. Y bien, estamos de nuevo en estudio, en vivo, ya en la parte final de este programa especial de la librería mediática. Queremos anunciarles que una vez terminemos el programa vamos a grabar un programa que tenemos preparado al detalle con Wilmar Castro Soteldo como lector y otro con Luis Brito García en que nos va a hablar de la ilustración como corriente filosófica y como actividad dentro del proceso editorial, además de una reseña especial sobre el libro La mano visible del mercado de Pascualina Curcio, que tan útil nos ha sido en estos momentos. En ese programa también vamos a incluir parte del foro permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación en una sesión especial que hicimos de informe a los ministros de Cultura e Información con el ministro de Educación, Rodolfo Humberto Pérez. Queremos agradecer en nombre del equipo de la librería mediática a Rosana Goyo por haber permitido que organizáramos este programa especial, al personal del Estudio 4 y a la productora Marjorie Navas, también a la productora Yasmer Liosal, porque nos ayudaron a que este programa saliera al aire. ¿Qué dejamos como reflexión? Se va a hablar ahora mucho en estos días de Fidel. Tenemos el privilegio de desde la emoción hablar de Fidel, honrar a Fidel. ¿Con qué reflexión final llegan ustedes a estos minutos del programa, Wilmar? Sí, mira, bien breve, yo quisiera leer esta poesía de bolsillo de Gustavo Pereira, ¿no?, que sirve de introducción a este libro que en el marco de la guerra mediática pues, nos propusimos a editar desde el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, pero simplemente voy a leer las 3 últimas líneas para hacer la entrega con mucho cariño a ustedes de un esfuerzo que hemos hecho junto con ese gran amigo Juan Ramón Guzmán. Toda una hermosa poesía que tiene aquí Gustavo, que aterriza con estas 3 frases, ¿no? Y nunca viaje infinito, y nunca despedida, y nunca simplemente polvo. Eso será Fidel para nosotros, ¿no? Nunca se despedirá, nunca se irá, nunca será polvo, independientemente que él quiso pues que fuese incinerado y que su alma pues estuviese por allí latente. Así que quisiera entregarte qué bueno, gracias. en memoria de Fidel esta obra de Alfredo Maneiro, al profesor Luis Brito, con mucho cariño. Pues, gracias, un hermoso escrito regalo. Y a ti, Isidoro, pues escrito de filosofía y política en honor al comandante Fidel, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo sus lecciones, siguiendo las enseñanzas del compañero Chávez, que fue su gran alumno también. Un recuerdo para la eternidad. Y ya que nombras nuevamente a Gustavo Pereira, yo voy a recordar cuando partió el presidente Chávez, estábamos en plena organización de la Feria del Libro, se retrasó unos días, pero se decidió que ese iba a ser el espacio donde nos íbamos todos a abrazar, la Feria del Libro del 2013. Gustavo Pereira era el homenajeado y en su discurso él empezó diciendo que teníamos que sentir que estábamos en un luto fértil. Y yo creo que eso aplica también al día de hoy. Luis, ¿te acuerdas esa feria? Bueno, son tantas las ferias que hemos compartido, sí. Pero ¿qué reflexiones haces ahora? ¿Qué debemos hacer para preservar la memoria de Fidel? Más allá de leer, más allá de conocer de su vida, de divulgarla y de reflexionar mucho. Bueno,
continuar el sendero que él marcó, señalando que lo aparentemente imposible sí era posible. Sí era posible hacer una revolución popular, sí era posible hacer una reforma agraria profunda, integral y radical. Sí era posible vencer el analfabetismo, lo que parecía con la voluntad popular. Sí era posible sacar a un país del atraso. Sí era posible dar educación, salud, vivienda a la inmensa mayoría de la población. Sí era posible resistir al poderío de la primera potencia imperialista del mundo, un poder inconcebible y sin embargo un país comparativamente pequeño en lo geográfico y la población, pero grande en su coraje, en sus ideales, se mantuvo firme, ha mantenido su independencia, su autodeterminación, su soberanía, se ha convertido en inspiración y en eje de infinidad de otros movimientos progresistas. Uno, donde quiera que va en los sectores populares, encuentra imágenes de Fidel e imágenes también del comandante Chávez. De repente en Beirut uno encuentra en los campamentos de refugiados palestinos la imagen de Chávez, la imagen de Fidel, esa presencia mundial de personajes de América Latina y el Caribe. Señalan también un momento de universalización. En los años 60, que hubo un gran movimiento contracultural en todos lados, en los propios Estados Unidos, esa especie de eclosión revolucionaria fue en parte inspirada por Fidel, por la experiencia de la Revolución Cubana y por las luchas que hubo en países como Venezuela y otros países, la renovación, las postulaciones, el propio Mayo francés, por ejemplo. Todo el mundo estaba asombrado, los estudiantes franceses protestan. No, eran los estudiantes latinoamericanos y las guerrillas latinoamericanas que le decían a los europeos, es posible hacer un mundo nuevo. Y durante algún tiempo eso fue un fermento que sacudió al mundo. Entonces, bueno, lo seguirá sacudiendo durante muchísimo tiempo en este siglo en el cual todavía quedan muchas cosas por hacer y muchas revoluciones por ganar. Sí, señor, y mantener. Isidoro, tenemos en línea a Eleazar Díaz Rangel. Quisiera que tú recibieras esa llamada para que nuestro querido periodista Eleazar Díaz Rangel pues haga la reflexión. Recibe tú la llamada. Bueno, encantadísimo de escuchar a Eleazar, a ese hombre que es un monumento del periodismo. Es un hombre de la ética, un hombre periodista de la honradez, referencial, un hombre de la memoria, venezolana y además un hombre de un talento extraordinario. Muchísimas gracias, Eleazar. Adelante. Te escuchamos, Eleazar. Bueno, quisiera primero incontable. Habría que agregar cómo él logró la transición de manera que no hubiese ningún tipo de perturbación. Que a la muerte de Fidel se producirían estallidos sociales, saqueos, reacciones del pueblo cubano contra el régimen cubano. Bueno, vean la tranquilidad que hay en Cuba, con toda la pesadumbre que sufre ese pueblo por la muerte de su líder, lo que revela que él consciente logró cómo se produjera lo que podríamos llamar sin ningún tipo de perturbación, salvo más allá de la congoja del sufrimiento del pueblo cubano. Y lo otro que quería decir es lo siguiente: la primera visita que hace Fidel Castro a un país después de Cuba, cuando sale de Cuba por primera vez, fue en marzo de 1948, cuando él era promotor de un congreso continental estudiantil que debía celebrarse en Bogotá, simultáneo con la conferencia panamericana, donde se iba a fundar la OEA. Él vino aquí a Caracas, fue a la socialdemocracia, se entrevistó con dirigentes juveniles de AD, entre ellos César Rondón Lovera. Luego lo recibió el presidente Rómulo Gallego en La Viñeta, que era la residencia, veraniega, vacacional de los presidentes, quien le dio apoyo al Congreso. Y aquí él fue a Bogotá a organizar el Congreso, que es cuando estalla lo que posteriormente se llamó el Bogotazo, con el asesinato de Gaitán. De manera que el primer país que él visita o que él conoce fuera de Cuba fue Venezuela. Y después del acceso del presidente Chávez al poder,
él no visitó a ningún otro país tantas veces como a Venezuela, donde estuvo viniendo hasta que su enfermedad pues lo impidió que saliera de Cuba. Esos eran los dos añadidos que quería aportar a la conversación que tienen ustedes de tanto interés. Bueno, Eleazar, muchas gracias por esta participación. Eleazar también es un ejemplo de el resultado de la lectura constante, de la lectura curiosa, de la lectura interesada, y Eleazar es igual que Luis Brito García, él va a escribir algo y pregunta a unos, pregunta a otros, averigua, contrasta fuentes, investiga, y cuando Eleazar escribe algo, uno entonces cree en lo que Eleazar escribe porque es producto de una profunda reflexión, así como lo hacía Fidel Castro, como lo hacía nuestro Chávez, como lo hace ahora el presidente Nicolás Maduro y nuestros ministros que son parte del equipo que está llevando adelante a Venezuela en este momento en el que vamos saliendo y que vamos venciendo de la guerra económica. Nosotros queremos invitarlos a ustedes a conocer la historia de Fidel Castro, a releerla, a releer hitos importantes en el mundo, a reflexionar profundamente. ¿Quiénes son los países que han invadido, que han propiciado guerras? ¿Cuáles son los países que han proporcionado la solidaridad con lo poco que tienen? Ahí está la diferencia. Cuba ha llenado el mundo de médicos, de libros, de intelectuales, de hermosos mensajes de solidaridad. ¿Estados Unidos ha hecho lo propio? Pareciera que no. María Alcira, me gustaría decir lo siguiente. Yo estoy absolutamente convencido, seguro, que el mundo ha sido, con el pueblo cubano, con la revolución cubana, con Fidel Castro, de la misma manera que con la revolución venezolana, la revolución bolivariana, con nuestro Chávez. El mundo ha sido distinto, ha cambiado para ser mejor. Con Fidel ha cambiado muchísimo para ser muchísimo mejor. Cada uno de nosotros, el mundo en total. Al mundo entero. Así que, bueno, vamos entonces nosotros a prepararnos para grabar los 2 próximos programas que tendrán ustedes al aire. Cultivando Patria es también cultivando libros, porque siempre hay ya no es un minuto para el libro, esos son muchísimos minutos para el libro en ese programa en el que todos nos interesamos en cómo cultivarnos, no solo intelectualmente, sino aprender de toda esa materia específica que el ministro Wilmar Castro Soteldo lleva adelante desde el ministerio. Cultivar nuestra curiosidad, nuestra inteligencia, el ingenio, como nos lleva Luis a través de todos sus libros. En especial, yo quisiera recordarles este. Este es uno de estos escritos que nosotros, yo creo que se han divulgado más, incluyendo a la atribución a otras personas que lo han escrito. Guaycaipuro Cuauhtémoc le cobra la deuda a Europa, uno de los escritos más ingeniosos de Luis Brito García. Y tú, Isidoro, ¿con qué quieres terminar para despedirnos? Una vez en Argentina me dijeron, mira ese indígena, qué bien que ha escrito, creyéndose que era toda una tradición oral que se había producido. Antropólogos que han creído, ¿verdad?, que existe un dirigente llamado Guaycaipuro Cuauhtémoc, a pesar de que, claro, es transparente. Guaycaipuro fue un dirigente indígena venezolano y Cuauhtémoc uno mexicano, pero sin embargo han creído en la realidad de... Realmente. Bueno, pero esto es de Luis Brito García, y salió la primera vez, creo que en Golpe de Gracia, en ese libro, y fue escrito también en un periódico. Eso fue publicado en 1992 o por ahí, cuando se acercaba el medio milenio del encontronazo. Pues, entonces... Hace 25 años. Bueno, entre libros, reflexiones y un abrazo inmenso al pueblo cubano, nuestra solidaridad, nuestra tranquilidad de que esa revolución sigue fuerte y consolidada, nos despedimos invitándolos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.
lo que encontramos en Fidel siempre
de La Habana, al cual acudió el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente. Bueno, para mí, yo ni lo quería ni lo esperaba. Y entonces, sí, creo que sí, que Cuba está de luto, el pueblo tiene que estar de luto porque Fidel siempre fue un comandante que hizo bien al pueblo. Por lo menos el pueblo cubano tiene que agradecerle mucho a Fidel. Hizo muchas cosas muy importantes por el país, sobre todo quitarlo de las manos de los Estados Unidos, del capitalismo, y darle el país a los cubanos. Y encima de haber hecho eso, bueno, cuando hizo la revolución también logró encontrar una manera de que durara esta forma que ha creado un país donde no hay mucho crimen, donde no hay mucha arma, no hay mucha droga, y entonces es algo que yo respeto mucho todo lo que él hizo. Allí tienen, así están los ciudadanos en Cuba dando su testimonio y le vamos mostrando aquí, vamos sumando impresiones, vamos compartiendo la pantalla y vamos también en este día de negro, pero con el corazón adelante, viendo lo que está pasando en nuestra patria grande. 20 de abril, hablamos de este año, Fidel Castro pronunciaba su último discurso en la clausura del Congreso del Partido Comunista Cubano, que se hizo en La Habana. Allí en ese momento habló de su muerte, lo hizo así, develen esa clave. Constituye, compañeros, un esfuerzo sobrehumano dirigir cualquier pueblo en tiempo de crisis. Sin ellos, los cambios serían imposibles. En una reunión como esta, en la que se congregan más de 1000, se explicó aquí que eran 900 y tantos representantes escogidos por el propio pueblo revolucionario que en ellos delegó su autoridad. Significa para todos el honor más grande que han recibido en la vida. Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Hola, buenos días, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto de 30 minutos en la noticia. Les saluda Yosmari Moreno y de inmediato vamos con información. Este viernes, a sus 90 años de edad, falleció el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. La información fue confirmada por su hermano, el presidente de la hermana República de Cuba, Raúl Castro, en una alocución en la televisión estatal Cubavisión. A nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel,